Es noche de martes, noche de perfiles y perfilados, acá en la señal de Telemax. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Sergio Valle, me da muchísimo gusto saludarles esta noche de martes de Semana Santa, aquí en la señal de Telemax, en este espacio en el que hemos ido poniendo varios temas de interés público en la agenda. Le hemos ido proponiendo a lo largo de todo este tiempo, creo que un año ya, ¿no? Ahorita vamos a sacar bien la cuenta, creo que ya andamos por el año, de irle poniendo y proponiendo usted asuntos de interés público. Algunos son muy públicos, muy discutidos, muy debatidos, otros no tanto, pero vale la pena que como sociedad tengamos conciencia de algunas cosas que están sucediendo en nuestro país, en nuestro estado, en nuestras comunidades, en los distintos sectores. Uno de esos temas ha sido la elección al Poder Judicial de la Federación y las consecuentes elecciones en los poderes judiciales de los estados. Desde que empezó, desde que se dio la aprobación, desde que se reformó la Constitución para someter al voto popular la elección de jueces, magistrados, ministros y demás, hemos ido dándole seguimiento a este tema. La semana pasada estuvimos hablando el martes, hace exactamente una semana, de la elección, en qué parte va, digamos, las campañas y la elección del Poder Judicial de la Federación, lo que corresponde desde luego al Estado de Sonora. Pero también vamos a votar por integrantes, personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Sonora. La parte federal le corresponde al Instituto Nacional Electoral. La parte local le corresponde al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, cuyo presidente está conmigo esta noche aquí en el estudio, Nery Ruiz Arvizu. ¿Cómo le va, consejero? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Sergio. Un gusto saludar. Al contrario. Muchísimas gracias por venir. Hablábamos hace algunas semanas aquí mismo que usted me hizo el favor de venir, de si les iban a alcanzar, cómo le iban a hacer para que les alcanzaran los tiempos, porque estaba todo como muy encima. Viene la reforma constitucional, luego las consecuentes reformas a las constituciones políticas de los estados, y después dotar de facultades, dotar de presupuesto, diseñar una elección distinta a la que pues estamos acostumbrados a ver que ustedes, los integrantes de los organismos electorales, han diseñado desde que existen estos organismos electorales locales, ¿no? ¿Cómo van? Muy bien, los tiempos deben alcanzar, las leyes son y las hacen para que las acatemos. En su momento decíamos, es poco el tiempo, es justo quizás, pero es el suficiente para que podamos nosotros cumplir. Yo lo que me interesa, ahorita que decía que ese es un tema de debate, que sea un tema muy debatido por la ciudadanía, la elección, no la organización de la elección, de esa nos encargamos nosotros, y que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que estamos bien, ya tenemos un gran avance, ya estamos en las etapas finales, por así decirlo. Entonces ya vamos a empezar las campañas próximamente, el día 29 de abril. Entonces, estamos listos para eso y para lo que sigue. El 29 de abril empiezan las campañas. La semana pasada, en la sesión, hoy hubo sesión, sí, pero la semana pasada se aprobaron algunas candidaturas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas? Déjame decirles nomás para recordar, Sergio, son 50 cargos a elección en el Poder Judicial del Estado los que están en competencia. 3 de ellos son del Supremo Tribunal de Justicia, 2 de ellos son para mujeres, 1 para hombres. Después tenemos 5 cargos del Tribunal de Disciplina Judicial. Son 3 para mujeres, son 2 para hombres de esos cargos. Tenemos 3 cargos de magistrados regionales de circuito, 2 para mujeres y 1 para hombres. Y tenemos 39 cargos en total para jueces y juezas, de los cuales 21 son para mujeres, 18 son para hombres. De ese total, la semana pasada aprobamos el listado que nos remitió el Congreso del Estado de los 3 magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia. Ahí debo decirle que son 3 cargos, como le mencionaba, que van en disputa. Se registraron ahí 6 mujeres para esos 2 cargos y se registraron 2 hombres para 1 cargo. Entonces, ya tenemos la primera boleta. El día de hoy aprobamos el modelo de la boleta, es decir, ya con los nombres, los números y toda la información necesaria, porque la intención de nosotros es hacerlo pública y que la ciudadanía conozca con anticipación. De igual forma, aprobamos los 5 cargos, el listado de las personas, que ahí hay 16, hay 9 mujeres y 7 hombres para esos cargos, y también aprobamos el listado de los magistrados regionales de circuito, que hay 9 personas, son 5 mujeres y 4 hombres. Entonces ya tenemos esas listas, esperemos el día de mañana pasado ya aprobar el listado de jueces y juezas que van a competir, en donde hay 39 cargos, y tenemos 84 candidatos, en total. 84 en total. 117 candidatos, 84 de jueces. Tenemos 117 cargos, candidatos y candidatas para la totalidad de los 50 cargos. Bien, los que faltan para aprobar serían esta misma semana.
Mañana pasado, sin falta, tenemos. Los tiempos son cortos y tenemos que, digamos, abonar y acelerar este proceso. Bien, y ya quedan las boletas, me decía. Ya tenemos las boletas. Algunas. Si me Trae aquí permite, los les, vemos, los les ejemplos. enseño los modelos. Sí, los modelos. Estos son los modelos de Sí. boletas, Supremo Tribunal, Disciplina y regionales de circuito. Bien. Esos así- son los modelos de boleta que aprobamos. Esos son el diseño, le llamamos. Ajá. Eso es el modelo ya con los nombres, Sergio. Esto Bien. es, se los dejamos aquí para que la ciudadanía conozca los nombres de los candidatos y las Nos va a candidatas, ser muy útil. para que el próximo 29 de abril inicien sus campañas. El 29 inician las campañas. Déjeme nada más mostrar, mientras aparece en pantalla, y que usted nos pueda hacer el favor de ir explicando. Esta es la boleta de magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Esta para qué es? Son 4 boletas las que vamos Sí. a tener en la elección local. La primera que tiene usted ahí es media carta. Son para magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia. Esta es color rosa, le vamos a poner. Sí. Cada una de las 4 boletas tiene un color distinto para identificar el tipo de la elección. Ahí, por ejemplo, tenemos nosotros que hay 2 listas, una de hombres y una de mujeres. En el caso de la lista de mujeres, ahí te pone, selecciona el número de 2 mujeres. Ujú. Entonces tendremos que poner en el recuadro de ahí de arriba, que vamos a sacar un tutorial para ello, ¿Puedo de poner los otra números, vez? Sí. y ahí viene el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tendremos que poner 2 números para seleccionar a 2 mujeres para ese cargo. Bien. Y luego del otro lado tenemos a 2 candidatos que son hombres, Sí. en donde vamos a poner uno de esos números, aquí está, número 7, número 8. Estos ya tienen los nombres, Eso ¿verdad? ya tienen los nombres. y ¿Son tienen los nombres números. reales? Los nombres reales. Son los nombres reales de los los acabamos de candidatos. aprobar Sí. ahorita. Bien, bueno, aquí está. Esto que le acabo de mostrar acá, que nos explicaba el consejero, está aquí ya, pero con los nombres reales, ¿sí? A ver si lo podemos ver ahí. ¿Se alcanza? Sí, yo lo enderezo aquí. Le hago de productor. Bien, ahí está. Ahí vienen los nombres reales. Así va a aparecer, digamos, la boleta. ¿De ese tamaño va a ser? Es tamaño media carta, es una boleta de este Media tamaño. carta, Ese sí. es el tamaño real, Sí. como Bien. se puede ver. Entonces, Media esos son los tamaños reales. De aquí acá. Esa es la Este primera boleta. Es el reverso. Sí, eso es el reverso. Sí, y el reverso, ¿qué se puede hacer en el reverso? No hay nada. En el caso de las elecciones ordinarias se utiliza para poner los listados plurinominales, digamos, o del ayuntamiento. Ahora vamos al azul. Azul es del Tribunal de Disciplina Judicial. Ujú. Ese es el tamaño de la boleta real. Sí. Esos son los nombres reales, Sergio. Y los nombres reales están acá. Así es. Sí. ¿Y aquí cómo vota la gente? Ahí se indica. Igual, hay 3, digamos, apartados para mujeres y 2 apartados para hombres. Tendrán que poner dentro del listado de las mujeres 3 números de mujeres y en el apartado de hombres 2 números de hombres. Y así va a ser de sencillo la selección de los candidatos. Bien. ¿Y la verde? La verde, esa es de magistrados regionales de circuito que únicamente aplicará en, digamos, en la franja centro del estado, es decir, desde Hermosillo nos vamos a ir hasta Moctezuma, luego a Huachinera, a Nacorichico, y después de ahí nos vamos hasta Zaguaripa, y de allá a La Colorada, hasta Guaymas y Empalme. Ese es el circuito. ¿Moctezuma también? centro. Moctezuma también. También, tu tierra, ¿no? La tierra mía. Sí. Entonces, ahí, esa es una particularidad. Esta boleta será únicamente en el circuito 1, que es el circuito centro Hermosillo, porque el estado se dividió en 3 circuitos para la elección judicial. ¿Cuáles son esos circuitos? Los circuitos, le enseño un mapa, que eso es importante que la ciudadanía lo tenga. El Instituto Nacional Electoral aprobó lo que vienen siendo el marco geográfico, le llama, y aquí se lo presento, Sergio Jiménez. El marco geográfico, dijo, es cómo vamos a dividir el estado para efectos de la elección judicial. Y lo dividió en 3 franjas, la franja norte, la franja centro y la franja sur, en donde el centro es el circuito 1, así viene porque el Poder Judicial así lo tiene dividido para efectos de su competencia territorial. Está compuesto de 35 municipios. Bien. Ahí tenemos cerca de 935,000 ciudadanos que pueden votar. Luego está la franja sur, que son 10 municipios, que es con cabecera en Cajeme. Okay. Tiene 638,000 ciudadanos que pueden acudir a votar. Y por último, tenemos la franja norte con cabecera en Caborca, que comprende 27 municipios y 716,000 personas aproximadamente que pueden votar. Entonces, aquí nosotros haremos la difusión. Este es otro mapa, digo, un poquito más ya con los nombres de los municipios en particular, donde puede ver cómo se conforma cada uno de los circuitos. Entonces, esa es la geografía y estas son las boletas. Estamos próximos a aprobar ya
en estos días la boleta de jueces y juezas. Ahí tenemos 84 candidatos que van a ir en esas boletas. Estamos 84. haciendo el diseño. Sí. ¿Y cómo le van a hacer? O sea, ¿en una boleta van a ir los 84? No necesariamente los 84 porque bueno, se van a dividir. Se van a dividir en los tres. Pero sí están, digamos, hay varios cargos, son jueces civiles, jueces mercantiles, familiares, mixtos y penales. Entonces, son 39 cargos en disputa de jueces y jueces. Bien. ¿Cómo andamos de tiempo, productor? Bueno, vamos al corte y regresamos para la segunda parte de esta plática con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz Arbizu. Estamos conociendo las boletas, es la primera vez que yo las veo. ¿Cómo van a ser las boletas que nos van a dar el día de la elección al Poder Judicial? Ya regreso. Bien, entonces esta misma semana tendría ya que estar completado la parte de la definición de candidaturas. Así es. Esta misma semana. Y comenzarían las campañas el 29 de abril. ¿Cuánto tiempo tienen de campañas, consejero? Son 30 días de campaña según la ley electoral local. Termina el 28 de mayo. Una vez que termina la campaña del 28 de mayo, van los 3 días que se llaman de veda, o que es un periodo de reflexión. Sí, el famoso periodo de reflexión. Para que el día 1 de junio vayamos a las urnas el domingo 1 de junio a votar. ¿Cuánto tiempo van a durar en su cargo estas personas? Son distintos las fechas de nombramiento y aquí es importante esta parte, Sergio. Se optó en la reforma constitucional federal que se aprobó y se publicó el 15 de septiembre del año pasado, en donde le dio un tiempo a cada legislatura para que aprobara las leyes y modificara su propia constitución. Y dependiendo de los cargos, es que dijo o van a la elección el 25 o van el 27. ¿Por qué razón? Porque trata de homologar esta elección, que en este caso es extraordinaria, porque el año pasado tuvimos una elección en el 2024, la trata de homologar a cada 3 años. Y dijo, o se hace la elección el 25 o se hace la totalidad el 27, para que cada 3 años los cargos sean aproximadamente esos 3 años. Y le pongo un caso. En los cargos que tienen de la Tribunal de Disciplina Judicial son de 6 años, pero por esta única ocasión se van a designar por 5 años. Para que a partir de septiembre del 25, la siguiente vez que se elijan sea en 2030, con una elección concurrente con las elecciones normales. Y así cada cargo tiene un escalonamiento, no es el periodo completo normal, para que cada 3 años pueda haber esa elección concurrente con las elecciones normales. Entonces varían los cargos. Háblenos ahora de las campañas. ¿Cómo deberán ser las campañas de las y los aspirantes a estos cargos? Primero, hay que señalar las particularidades que tiene esta elección. Número 1, se señaló que los partidos políticos no podrían participar. Es decir, a los partidos políticos se les prohíbe de manera tajante el que participen, ya sea a favor o en contra de un candidato, o en eventos públicos organizados a favor o en contra de candidatos. Entonces, esa es la primera particularidad, ya los partidos políticos no interfieren. En otra, los poderes, que son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ellos fueron los que organizaron los registros, recibieron las solicitudes de los candidatos y las candidatas, que eran aspirantes en aquel entonces, para que a través de un comité de evaluación seleccionaran a las personas idóneas. Entonces, ellos participan. ¿Qué acaba de resolver? Y esto es interesante el señalarlo, que esos 3 poderes no podían participar en la promoción y difusión del proceso electoral. Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la que ve la materia electoral, acaba de resolver la semana pasada que sí pueden participar los poderes en la difusión y en la promoción del proceso electoral. Del proceso, pero no de los personajes. Pero no de las personas, entonces les pone esa restricción, que ningún poder puede participar a favor o en contra de un candidato, ni puede aportar recursos, ni puede regalar bienes, ni puede utilizar recursos públicos en ese proceso electoral a favor o en contra de candidatos, ¿sí? ¿Qué sí pueden hacer los candidatos y las candidatas? Primero, hay que señalar que lo que pueden hacer, lo van a hacer durante el tiempo de la campaña, 29 de abril al 28 de mayo. Es decir, si hay algo que hicieran de manera anticipada, podría considerarse como un acto anticipado de campaña que podría generar la nulidad de su registro o la nulidad de la En esa parte, déjame hacer una pausa ahí. Sí. Ahí, ¿qué pasa? ¿El instituto actúa de oficio o tiene que haber una denuncia? Porque yo he visto anuncios en redes, incluso espectaculares, de personas que ahora sé que van a aparecer en estas boletas.
De entrada, es importante señalar que son denuncias que se presentan a petición de parte, es decir, tiene que haber una denuncia de una persona, salvo que nosotros tengamos conocimiento por otra autoridad, actuaríamos de oficio a petición expresa de una autoridad. Entonces, sí es a través de una denuncia que tiene unos elementos mínimos en donde nos señalen de quién se trata, dónde está esa probable irregularidad, para que nosotros hagamos la investigación, que es un procedimiento que está muy establecido en la ley electoral. Ahora, y en caso de que ese documento se compruebe, se determine que sí se adelantó, ¿qué pasa? Ahí el tribunal es el que resuelve, el Tribunal Estatal Electoral es el que determina, digamos, la gravedad de la infracción y puede llegar incluso, y aquí voy a tocar otro tema, en cuanto a la fiscalización, de excederse los gastos de campaña, los topes que se le ponen, y que eso sea determinante para el proceso electoral, puede llegar incluso a la cancelación del registro o a la cancelación de la candidatura. Pero no necesariamente. No necesariamente, pero en el caso extremo y de darse alguna, es una situación que se denomina ahí, si trasciende en el sentido de la resolución, puede llegar a la nulidad de su candidatura. Digo, se lo digo no necesariamente porque pues, acabo de ver una determinación del INE respecto a dos candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sí se determinó que sí estaban adelantaron sus arranques de campaña en dos eventos distintos, cada una de ellas, entonces, pero no se les quitó no se les retiró la candidatura. Pues. No. Sí. Y mire, aquí es importante eso, Sergio, ¿qué es lo que sí pueden hacer los candidatos? En primer lugar, ellos pueden salir a difundir su perfil, su experiencia, pueden hacer reuniones en lo particular, en parques, en jardines, etcétera, acudir a medios de comunicación, dar entrevistas, su perfil, hacerlo público. Pero eso es lo que está permitido para ellos, que es en donde nosotros como instituto vamos a abonar. El interés es que la ciudadanía emita un voto informado y razonado. Nosotros tendremos el perfil curricular, la experiencia, trayectoria y las propuestas de todos los candidatos, los 117 candidatos a los cargos de elección popular, a través de una plataforma que se llama Conóceles, candidatas y candidatos del Poder Judicial, en donde ahí ustedes pueden ver la información de cada uno de sus candidatos. Y también, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, tendremos una página en Google Maps en donde usted podrá seleccionar a través de su sección de casilla. Ahí, con el puro número de la credencial, podrá ponerle el dato y lo llevará a donde se ubica su casilla, quiénes son sus candidatos federales, quiénes son sus candidatos locales, sus perfiles y las boletas, que esto es lo importante. Les va a enseñar la boleta para que sepa usted por quién va a ir a votar y cómo va a ir a votar. ¿Se puede ensayar el voto? Ahí va a haber una aplicación para que pueda la ciudadanía ahora sí que ensayar, como dice, el votar, para evitar votos nulos. Esa es la intención, el capacitar a la gente en ese sentido. Bien, esta plataforma Conócelos es la misma, o sea, es la misma que tiene el INE para ambas, digamos, campañas federales y locales. Es muy similar, nada más que ellos tienen el ámbito federal, nosotros el ámbito local. Esa está en la digamos, página del instituto. Si ingreso yo a la página, el sitio oficial del IEE Sonora, sí, ahí va a estar la plataforma Conócelos. Ahí está la plataforma, ahorita la estamos alimentando con los datos de los candidatos y las candidatas de las 4 elecciones. Bien, ¿y qué tope de campaña tienen? Hay 3 montos de topes de campaña que les vamos a poner aquí. Primero, hay que entender que la elección de lo que es el Supremo Tribunal de Justicia se lleva en todo el estado. Ellos tienen 772,000, déjeme el monto exacto, 772,650 pesos de tope de campaña quienes aspiren al Supremo Tribunal de Justicia y al Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Por qué razón? Porque abarcan todo el estado. Después tendremos los magistrados regionales de circuito, que era lo que le mencionaba ahorita, sí, con un tope de 257,550 pesos. Mismo tope que será para jueces y juezas. Y aquí hay excepciones, con excepción de los 17 jueces penales, porque resulta que según la ley local del Poder Judicial aquí, los jueces penales tienen ámbito estatal. Entonces tendrán el mismo monto de 772,650 pesos que el Supremo Tribunal. Así es, esos son los topes de gastos de campaña que tendrán las candidatas y los candidatos del Poder Judicial local. Lo mismo le pregunté a la vocal ejecutiva del INE. Usted, los medios, ¿qué podemos hacer y qué no? Todos son un montón de candidatos, entonces pues no van a caber todos. Primero, los medios de comunicación en el ejercicio de su libertad de expresión pueden entrevistar a los candidatos que deseen. Ojo, siempre y cuando generen equidad, es decir, hay 3 candidatos hombres al Supremo Tribunal de Justicia, pues tendrán que invitar a los 3, ya será cuestión de cada candidato si acude o no, pero también evitar una inequidad, es decir, no invitar a la misma persona 5 veces sin invitar a la otra, ¿no? ¿Qué se puede hacer también? Y creo que esto va a ser importante,
nosotros estamos aquí ahorita atendiendo un tema de debates. Es una obligación del instituto el organizar debates, pero creo que no tendremos ni el tiempo ni los recursos para poderlos organizar en todos los aspectos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invitar a los medios de comunicación, radio, televisión, a que puedan organizar sus propios debates con reglas básicas. Y me refiero a que te deberán de invitar, y aquí vamos a separar los cargos. El Supremo Tribunal, vamos a separar las invitaciones a mujeres y a hombres. Y luego tendrán que generar la invitación para todos. Y en caso de que no decidan acudir todos, que estén por lo menos el 50%. Que un moderador, a usted le ha tocado esa parte, sí, sea, digamos, imparcial, que no tenga tendencia hacia un candidato u otro, y una serie de reglas básicas que nos permitan que la ciudadanía pueda confrontar las ideas de los candidatos. Ese es el interés. Todo eso pueden hacer los medios de comunicación, que no pueden hacer, y eso es importante también señalarlo. Sí, claro. No le pueden vender tiempo en radio y televisión a los candidatos y a las ellos candidatas. pueden comprar y nosotros podemos vender. Así es. Existe esa prohibición expresa de que no pueden comprar ni vender tiempo en radio y televisión. Bien, me queda como minuto y medio más o menos, consejero, a reserva de invitarlo de nuevo en otra ocasión que tenga tiempo. ¿Qué otra cosa es relevante en esta etapa en la que se encuentra el proceso? Importantísimo. Ahorita estamos nosotros aprobando el listado de candidatos y candidatas, el diseño de las boletas, vamos a empezar la impresión de las boletas. Los consejos municipales, que son 15, se encuentran operando, los estamos capacitando, y todo esto nos va a llevar a que estemos listos para el día de la jornada del 1 de junio. Pero aquí lo importante es, número uno, vamos a organizar debates y estamos viendo la forma de cómo poderlo llevar a cabo. Pero lo otro es cómo vamos a contar la elección. ¿Quién la va a contar? En la casilla, como era tradicional, ya no se va a hacer el cómputo, como se denomina, sino que vamos a trasladar desde la casilla hasta el Consejo Municipal Electoral los paquetes, e inmediatamente en cuanto lleguen los paquetes vamos a iniciar el cómputo de la elección. Es decir, lo primero que vamos a hacer es llevarnos los paquetes al Consejo Municipal Electoral, aquí en el caso de lo local, para empezar a contar, en primer lugar, la elección del Supremo Tribunal de Justicia. Pongo tiempos, lo vamos a hacer en un sistema de cómputo de manera transparente, brindando certeza, con un cómputo en línea, con un cómputo dando los resultados acumulados. Tipo PREP. Es tipo PREP, pero no es un cómputo total. Sí. Vamos a contar la totalidad de las boletas. Distinto a una elección normal donde contamos actas y ciertas boletas, ¿no? Sí. Aquí vamos a contar todo. Esperamos, adelante, perdón. Esperamos concluir nosotros la primera elección 5 o 6 horas aproximadamente. Es decir, un tiempo ya el resultado final. El resultado parcial, porque el final lo damos días después, una vez que juntamos todos los resultados globales. Igual van a entregar ustedes constancias de magistrados, jueces electos y eso. Así es. ¿Sí? Dice que hacemos el cómputo final, declaramos la validez de la elección, entregamos la constancia de mayoría a los que hayan resultado ganadores, toman protesta el día 1 de septiembre en el Congreso del Estado y se adscriben por parte del órgano de administración del Supremo Tribunal de Justicia para que se les diga en dónde van a estar adscritos como jueces y juezas. Bien, ya las casillas y los centros de votación están ya listos, ya está la gente capacitada. Hay 1,933 casillas normales, 7 especiales, en donde vamos a hablarle de 18,700 personas aproximadamente. Digo, la maestra Verónica en su momento se lo comentó. Exacto. Ya está la mayor cantidad de la gente lista. Entonces, nomás esperamos nosotros, Sergio, hay 2,327,000 personas aproximadamente que van a ir a votar. Esperemos que vayan y voten el día de la jornada, porque su boleta, su casilla y todo va a estar listo para que puedan ejercer el derecho al voto. Pues le ponemos pausa al tema. Le ponemos pausa y nos volvemos a ver cuando guste. Nos reencontramos luego que tenga tiempo más adelante. Le agradezco mucho, Sergio, como siempre, gracias, consejero que haya podido venir. Le agradezco mucho al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz Arbizu, este acercamiento al tema. Van a empezar las campañas, todavía quedan algunas candidaturas, él lo acabo de explicar, por definir esta misma semana, así que en las próximas semanas será un tema sin duda que vamos a retomar en este programa, sin lugar a dudas. Por lo pronto voy a un corte y regreso con la segunda parte de este espacio. Bien, vamos a la segunda parte de este programa de Perfiles y Perfilados. Bien, ahora vamos a abordar un tema que también está en el ánimo de todos nosotros, quizá por ciertos términos, cierta terminología y forma de explicarlo que puede sonar muy técnico para muchos de nosotros, pero sin lugar a dudas es algo que impacta en la comunidad en general, es un tema que impacta incluso en los bolsillos de todos nosotros.
de este y del otro lado, del lado norteamericano. Obviamente estoy hablando de la política arancelaria que ha emprendido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el resto del mundo. Con el resto del mundo. Obviamente que la capacidad de respuesta del resto de los países no es la misma. No es la misma capacidad de respuesta que tiene México, Perú, a la que tiene China, por ejemplo, de responderle al presidente de los Estados Unidos, de ponerse al tú por tú. Obviamente nosotros podemos ubicar, si es que tenemos la capacidad, que creo que sí, cuáles serían nuestras ventajas en todo esto. Finalmente somos socios comerciales de Estados Unidos y de Canadá, tenemos un tratado de libre comercio firmado con ellos. Y la industria de exportación, concretamente la industria automotriz, por ejemplo, tiene un papel muy relevante en la economía de nuestro país. Por eso invité en esta parte del programa, que además es un invitado recurrente para mí aquí, Jesús Gámez, que es el presidente de INDEX. ¿Cómo estás? Bueno, estimado Sergio, muchas gracias por la invitación una vez más. Un gusto estar aquí contigo y con tus televidentes. Te agradezco mucho, Jesús, que hayas podido venir para platicar con el público de este espacio. A ver, ¿cuál es la situación actual? El presidente Trump impone aranceles a 1, 2, 3, 4, 5, a muchísimas cosas. Estaba escuchando el tema de los semiconductores, por ejemplo, que eso a mí hemos hablado tú has hablado aquí mucho de la industria de los semiconductores, del mar de oportunidades que eso significaría para Sonora, incluso para los profesionistas que están egresando de nuestras universidades, concretamente las universidades en Sonora, de lo que está pasando en Phoenix con ese tema, y luego vienen los aranceles. ¿En qué condiciones estamos la industria de exportación actualmente frente a esta situación? Mira, de hecho, antes de entrar al tema, creo que tenemos que tener una plática en el tema de Phoenix porque ya se hizo otra ampliación a la inversión y se espera llegar a 300 billones de dólares. Y cuando platicamos tú y yo, estaba en 100 billones. 100 billones con B, ¿no? Sí, y ahorita ya van por 300. Bien, entonces, 100 billones en Estados Unidos, 100 billones son 100 mil. Son 100 mil millones de dólares. Sí. Y ahora con las ampliaciones que se están haciendo en la inversión, se espera llegar a 300 mil millones de dólares. Si ahorita con esos 100 mil ya se nota, ahora con 300 mil, hacemos más evidente que lo que vemos como oportunidad va a ser un tema que debemos de estar listos, preparados, y sobre todo para la gente productiva, para los jóvenes, para los ingenieros que viven aquí en Sonora, sobre todo para ingenieros, porque eso es el perfil que van a ocupar. Y ya entrando el tema de los aranceles, fíjate, mira, nos decían un día cambia y el otro no. Le digo, cada 3 o 5 horas hemos visto el cambio de decisiones. O sea, quizá la pregunta es cómo la han vivido ustedes, la constante incertidumbre ha sido así y está con información. Pero también eso nos ha enseñado que ciertas condiciones cuando se dan los anuncios, esperamos que va a haber una respuesta y luego va a haber un ajuste, ¿verdad? En ese sentido. ¿Dónde estamos ahorita? Estamos aquí, sobre todo en México. Te pongo una perspectiva de lo que vemos en la afectación a la fotografía de hoy, porque esto creo que va a seguir teniendo ajustes. Y luego, ¿qué pasaría en México y en Sonora con el futuro si se queda como está actualmente la fotografía? ¿Sí? Claro. O sea, ¿qué tanto nos afecta? ¿Qué tantas oportunidades nos trae? Pero empiezo platicándote el tema de cómo está el arancel para la industria. Mira, nosotros tenemos afortunadamente un tratado de libre comercio que nos pone en ciertas condiciones de ventaja. No nos quita todo el golpe del arancel, pero sí nos deja ciertas ventajas. Los automóviles que se producen en México, en Canadá, tienen que tener al menos un 75% de componentes que se produzcan en la región de Norteamérica para estar cumpliendo en el tratado del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio. En ese 75% que hay que cumplir, el 61.9% de los autos fabricados en México cumple. O sea, 2/3 partes cumplen con eso. Pero ahorita, al momento de esta fotografía, Estados Unidos dice, no, también tú vas a pagar, aunque estés en el 75%, pero
no vas a pagar por los componentes que se produzcan en Estados Unidos y que los uses para ensamblar un carro que después quieras vender a Estados Unidos. En promedio ahí, Sergio, es el 40% de los componentes de un auto que se ensambla en México son componentes producidos en Estados Unidos. Entonces, ese 40% ya no se paga. Y luego hay un porcentaje que se produce en Canadá y otro porcentaje que se produce en México. Ahí sí se aplica un cierto arancel que está en discusión, que también se quite. Al grado de que con esos dos, Canadá y México, los que sí cumplen andan arriba del 75%. ¿Y qué pasaría? Estarían pagando un arancel del 25% por esos componentes que no son de esos tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Esa es la fotografía. Sí pega. ¿Y qué están haciendo en la industria automotriz? Porque me lo han preguntado mucho. Una decisión que están haciendo, dado que cuando cruzas el carro pagas el arancel, es que están produciendo los carros y los están dejando del lado mexicano. Y están cruzando hacia Estados Unidos nada más los autos que están vendidos. O sea, es decir, está vendido, se manda y se paga el arancel y le llega a la persona al cliente, al cliente que lo compró. Esa es una medida. ¿Por qué? Porque de esa manera no les afecta en su flujo de efectivo el pago de un arancel para luego tener un inventario parado en el lado americano, ¿verdad? Bien, entonces yo supongo que aquí en Hermosillo, particularmente la planta ensambladora de la Ford Motor Company, deben estar pues acumulando carros en algún lado sin embarcarlos. Yo tenía un reporte extraoficial de alguien que me decía, es que no están embarcando los carros, los están dejando ahí. Pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? Pues mira, digo, porque tiene un límite, porque el espacio que están consiguiendo la mayoría de las armadoras, y te digo, no las que cumplen y las que no cumplen, tomaron esa estrategia. ¿Sí? Aquí en el caso de Ford, aún yo sé que estaban buscando un espacio, no sé si ya lo hayan conseguido, pero tiene sentido hacer eso. Pero tiene que ser un espacio muy grande y muy seguro para tener tantas unidades, ¿verdad? En espera. Y es lo que entra, lo que se produce cada día, contra lo que se vende todos los días para que se embarque para allá. Se tiene que medir el mercado, ¿no? En algún momento puede haber alguna pausa, un paro en la producción de vehículos. Te lo pregunto porque tú conoces mejor que yo esto, porque es tu área. La Ford y las plantas proveedoras trabajan en el modelo que se llama just in time, ¿no? Es decir, ahí no hay inventarios. No hay inventarios. No hay carros guardados, no hay piezas guardadas, no hay nada guardado. Sí, pieza que se va necesitando, es para un carro que se va armando y el carro sale. No se queda nada. ¿Y ahora? En términos de componentes, seguimos utilizando eso en la industria automotriz, pero en términos de carros ensamblados ya para embarcar, ahí sí, se quedan aquí y se está dosificando el envío de manera estratégica, sobre todo con autos que ya estén vendidos o con cierto inventario que hay que mandar a ciertas partes. Y, te repito, es una decisión nacional que la mayoría de las armadoras han tomado no para sacar a la vuelta, sino para pagarlo cuando menos para que les pegue menos, pues, ¿verdad? Sí, de poquito, pues. Sí, oye, ¿y puede parar alguna ensambladora? Sí puede ser, porque cuando ya tienes un X nivel de inventario de autos producidos, ¿sí? Entonces es mejor parar, porque es dinero que tienes ahí parado, es producción parada, y lo mejor es hacemos una pausa y ¿sabes qué? Que se siga moviendo. ¿Hay registro de plantas que hayan parado? No, aún no. A nivel nacional nadie ha parado por un tema así. Todo el mundo embarca menos, almacena más aquí en México, pero no ha llegado todavía como aquí al límite. ¿Pero es viable? ¿Esto puede suceder? Sí, viable, sí, es una posibilidad. Y es que no nomás para la industria automotriz, para el resto de las industrias. Es lo mismo, ¿eh? Sí. Es lo mismo, ¿por qué? Porque muchos producimos bajo pedidos de los clientes, ¿sí? Pero otros producimos para mandar stock a los centros de distribución de Estados Unidos. Aplica lo mismo, Sergio. Es mejor dejarlo en México por un tiempo antes de embarcarlo lo más posible, para que también la ley te pone un límite.
¿sí? Te pone un tope, unos están en el esquema de 18 meses, otros de 6 meses. Ahora, puede ser, digo, ahorita en el siguiente bloque me gustaría que nos explicaras el resto de la industria de exportación y cuáles son las áreas de oportunidad aquí, porque yo veo leo muchos análisis, escucho, no completos, algunos la verdad son muy técnicos, pero veo mucho que se habla de pérdidas. A ver, alguien tiene que estar ganando aquí, ¿sí? Alguien tiene que estar ganando, yo no sé quién, pero alguien tiene que estar ganando en medio de este río revuelto. Y te pregunté primero por la parte de la industria automotriz, por lo que representa, que tú lo conoces, los datos en la economía mexicana, y porque particularmente aquí en Hermosillo, en esta zona del estado, tiene una incidencia muy importante en materia de calidad de vida, generación de empleos y demás. Se hablaba incluso de reducir turnos. La Ford empezó hace no mucho tiempo, se amplió a 3 turnos y ahora podrían ir de reversa, 2 turnos, un turno menos otra vez. Esperemos que no, todo va a depender mucho de la reacción del mercado que haya, cómo se vaya a mover. Pero cuando dices, oye, hay ganadores y perdedores, las finanzas de Estados Unidos les está llegando el pago de ese arancel a sus finanzas, entonces ellos son ahorita los ganadores. El dinero no desaparece, dicen, ¿no? Se cambia de manos. Así ahorita está hacia allá. Sin embargo, hay un tema inflacionario que creo que va a ir eventualmente a pegarle al mercado, a los consumidores americanos. Y es un tema delicado porque en ese momento que pase eso, Sergio, se contrae el consumo y nos llegan menos pedidos. Claro. Esa es la parte de afectación que ahorita te quiero platicar. En algún momento eso tendría que suceder. No voy a un corte y regreso a la segunda parte de la plática con Jesús Gámez, presidente de INDEX. A ver, pues, ¿cuáles son los efectos de esta guerra arancelaria del presidente Donald Trump, pues, con el resto casi de la galaxia, ¿no? Ya de manera de broma, pero bueno, con todo el mundo. Vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a la segunda parte de esta charla con Jesús Gámez, presidente de INDEX. A ver, hablabas del impacto que tiene en la economía ya de Estados Unidos estos aranceles que están en marcha. Incluso, bueno, el más reciente, el del tomate, ¿no? 20.91% de arancel al tomate mexicano, pero bueno, ¿cómo lo lees tú? ¿Tú qué estás viendo? Ahí. Mira, te decía que una afectación que nos puede pegar acá es que esa contracción del consumo que se pueda dar por la pérdida de confianza, por el tema inflacionario que percibe el consumidor americano, es que se va a traducir al consumir menos, en menos órdenes y pedidos que vamos a tener nosotros acá en México. Y eso nos va a pegar directamente. Esa es la parte que veo adversa. Por otro lado, veo los aranceles que les pusieron a diferentes países, por ejemplo China, que anda arriba del 100%, 124, que es el último dato que me tocó ver a mí. Si no es que ha cambiado para arriba, para abajo. En 124, ¿no? Sí, entonces, la última vez que lo vimos. Sí, entonces, ese tema que te dice, que aún de que las exportaciones de China al mundo, Estados Unidos representa un 15%, es mucho. Y hay compañías americanas que están en China operando para su mercado americano, que van a tener que poner en la balanza y decir, oye, esto, si yo no estoy en semiconductores, porque eso ya se lo quitó, si no están en productos electrónicos o en celulares, a muchos artículos sí les va a pegar. Y esas compañías van a tener que relocalizar su producción a otra parte. Ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de que se vengan para acá. Es como un nearshoring reloaded, ¿sí? Una nueva versión pero recargada, en el que va a traer más oportunidades, porque ya no solamente es algo estratégico por temas logísticos, como lo que aprendimos después del COVID, sino es un tema de costos en el que me lo tengo que traer a un país, o me lo tengo que llevar a un país que arancelariamente me sea más atractivo. Y México es atractivo para el Tratado de Libre Comercio, que si tiene una cadena de suministro que le produzca localmente o que pueda adquirir componentes en Estados Unidos, le da esa ventaja competitiva
contra el arancel que le están interponiendo allá. Y ahí es donde entran las oportunidades, Sergio, de estar listos. No solamente con el talento, que es un tema que ya hemos tocado y que es sumamente importante tenerlo listo, sino también la importancia de generar cadenas productivas que nos suministren producto. Porque a nivel nacional, el gobierno dice que el 20% de los insumos que consumimos en la industria de exportación, lo que compramos en México, y el 80% lo exportamos. Nosotros en Index tenemos que ser 85. Si es 80 o 85 es muy alto. Es mucho. Es mucho. Entonces tenemos, pero ¿sabes qué hace falta? Hace falta información sobre dos cosas. Primero, qué es cada estado del país, en este caso Sonora, qué está importando de Asia, porque son los que tienen aranceles altos y son donde están las oportunidades para decir, esos componentes nosotros los podemos fabricar aquí, o ir con esas compañías y decirle, instálate aquí, para que estés en la cadena de suministro de los que ya están aquí instalados, ¿verdad? Entonces, o si viene una planta grande que te traiga su cadena de proveeduría alrededor, también eso es un tema viable, como el ejemplo que tenemos en Monterrey, por ejemplo, en Nuevo León, que se hizo prácticamente un parque industrial llegó una compañía y se trajo todo su proveedor, y todo el parque industrial es compañías chinas. Entonces, sí tenemos esa oportunidad. Yo soy muy optimista de que si esta película se conserva como está actualmente, tenemos una ventaja, el Tratado de Libre Comercio. Y esa ventaja nos da que podemos pagar menos aranceles que los demás, y esto nos pone competitivos para atraer inversiones. Bien, entonces tendríamos nosotros que ponernos las pilas, digamos, como país y supongo que como Estado, siendo frontera con los Estados Unidos, para ubicar cuáles son esas empresas específicas que están siendo afectadas por estos aranceles y traerlas hacia acá, que se instalen aquí bajo el argumento de que les conviene por el tema arancelario. Sí, y mira, aquí tenemos afortunadamente ese escenario que viene asomándose las oportunidades, y viene la otra oportunidad que ya está aquí, que es el del tema de semiconductores de Phoenix, que también estamos nosotros, digamos, a tiro de piedra para aprovechar esa oportunidad. Tenemos dos escenarios positivos, pero quiero ser enfático en algo. No van a llegar solos. Pues aquí por ellos, ¿no? Tenemos que ir por ellos. Y tenemos que decirle qué tenemos en Sonora, cuáles son nuestras ventajas competitivas, para invitarlos a que vengan, conozcan y enamorarlos para que se instalen aquí. Oye, Jesús, ¿estamos listos para eso? Es decir, porque para eso se necesita, bueno, una visión, se necesita pues tener espacio, tener condiciones, generar condiciones desde los propios gobiernos, pero también los mismos promotores de la economía del Estado, que no todos son gobiernos, porque también hay promotores privados de la inversión en nuestro Estado, ¿no? Afortunadamente, en los últimos 3 años ya se empezó a generar proyectos de naves especulativas aquí en Sonora, y ahorita ya hay oferta. Hace 4 años, Sergio, teníamos escasas plantas disponibles. Ahorita ya en Nogales se está construyendo, aquí en Hermosillo se está construyendo, en Obregón se han construido, en Ojoa hay un proyecto también de un parque industrial nuevo. Hay varios proyectos de parques industriales que se quieren desarrollar. Eso está bien, en la parte de infraestructura de plantas está bien, pero tenemos que observar el tema de infraestructura de electricidad, porque aunque que generamos no tenemos buena distribución. El tema del agua es un tema sumamente importante también, que aunque no son altos consumidores de agua, muchas de las plantas que van a llegar se necesita, obviamente, para algunos procesos y también para el personal que trabaja ahí. Y el otro tema es el tema de tener a la gente, el talento listo para ciertos sectores sobre los que queremos ir y los que somos muy competitivos. Y te hago mención, a mí lo que me preocupa es qué estrategia hay puesta en la mesa para que vayamos por esas inversiones. Porque el primer paso que tenemos que hacer los sectores productivos, el sector educativo, el sector de gobierno e inclusive el sector sindical, es que nos creamos que hay esa oportunidad. Porque si vamos a empezar a trabajar cuando ya se estén dando las oportunidades, pues se van a ir primero que nada a donde siempre se han ido, donde siempre se están preparando.
a Tijuana, a Ciudad Juárez, a Monterrey, a Querétaro, a Jalisco, que son Saltillo, inclusive ahorita San Luis Potosí, Mérida. Son esas 8 ciudades en las que siempre están un paso adelante en la preparación para recibir las inversiones, para ir por las inversiones y eso. Pero van específicamente sobre ciertos sectores. Sonora tiene ventajas porque tenemos industria diversificada. Tenemos mucha industria aeroespacial, por ejemplo. Sí. Tenemos industria automotriz, tenemos industria médica, industria de electrónica y también de bienes de consumo. Esas 5, por ejemplo, somos muy fuertes. Y tenemos para ir y decir, en el norte de la frontera tenemos esto, al centro de Sonora esto y en el sur tenemos esto. Cada una con sus ventajas competitivas para mostrárselas a los inversionistas. ¿Quién tiene que hacer eso? O sea, tendríamos que hacerlo o tendría que hacerlo la industria junto con gobiernos, gobierno e IP. Sin duda, gobierno e IP y con la contribución tiene que estar el sector educativo para que esté preparando el talento y tiene que estar el sector sindical para que dé la confianza de estabilidad laboral, para que lo que llegue sepa que va a trabajar en un ambiente ameno. Oye, tranquilo. Me quedan más o menos unos 3 minutos más o menos, 2 minutos y medio. Te voy a hacer una pregunta que nunca he hecho al aire en el tema de los empresarios. Siempre se dice, y es cierto, que los sonorenses somos muy regionalistas. Muy regionalistas. Sí, estamos muy orgullosos, la carne asada, el béisbol, todo lo que quieras, muy bonito. Pero suele ser a veces muy cerrado. Y pareciera que ese fenómeno tiene una expresión también en el sector económico, sector empresarial. Sí, no sé si me estoy metiendo en broncas o no, pero pues yo he escuchado que a veces los empresarios sonorenses pueden llegar a ser muy cerrados y pues más quieren Sonora para ellos. Y eso impide que vengan nuevas empresas, nuevas ideas, inversiones distintas a Sonora. ¿Tú qué ves? Eso que acabas de describir lo he visto en los últimos 20 años. ¿Sí? Y es una autocrítica que debemos de hacernos. Pensamos que nosotros en Sonora somos muy buenos, y somos muy buenos porque el empresario sonorense que sale hacia afuera es exitoso. Los pocos que salen de afuera son exitosos. Pero en el mundo no nos conocen. Precisamente por ese regionalismo en el que voltamos hacia acá, en el que pensamos que a lo mejor ya nos conocen y que pueden llegar. No nos conocen, Sergio. Yo he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo por mi trabajo y no nos conocen y no saben dónde estamos y no saben cuáles son nuestras ventajas. Se las tenemos que llevar. El mundo conoce Monterrey, conoce Ciudad de México, conoce Guadalajara como ciudades. No más. El 80% de las gentes conocen eso. Tenemos que ir a mostrarles lo que tenemos aquí. Tenemos que ser autocríticos porque tenemos que abrirnos a poner condiciones para que llegue inversión, que generen empleo y que nos generen oportunidades de poder estar en la cadena de suministro de esas inversiones que ya llegaron y los que pueden llegar. Pero tenemos que ser autocríticos como empresarios porque si algo tienen las regiones que han estado progresando más es cómo se ha organizado el sector empresarial y cómo ha salido a promover. En Sonora hay casos de éxito como salió el Río Colorado, a lo mejor y porque se sienten lejanos allá, pero se han organizado de tal manera y han hecho muchas cosas buenas de las que tenemos que aprender y salió el Río Colorado. Pero aquí en Sonora en general hay unas regiones más cerradas que otras, pero al final del día tenemos la oportunidad de sentarnos a trabajar porque tenemos conocimiento, tenemos experiencia, tenemos habilidades, te puedo decir, bueno, tenemos competencias, pero no tenemos una actitud agresiva empresarial para salir a traer esas inversiones para acá. Esa parte necesitamos tenerla generalizada y está enfocada no más en 2 o 3. Empresarios que escuchen esto me van a decir, oye, ¿por qué dices eso? Porque 2 o 3 son honrosas excepciones. Pero en general,
tenemos que hacer que vayamos a Phoenix y veamos lo que está pasando y tocar la puerta allá. Y veamos a Taiwán y vayamos a China y vayamos a otros países donde hay oportunidades que podamos traernos para acá. Jesús, te agradezco mucho. Muchas gracias por tu invitación. Como siempre, te agradezco mucho. Jesús Gámez, que es el presidente de Index Sonora, la industria de la exportación. Les agradezco mucho a ustedes su compañía esta noche aquí en Perfiles y Perfilados. Nos reencontramos el próximo jueves a las 9.